Las infecciones urinarias estaremos de acuerdo que son muy molestas, sobre todo si se repiten una y otra vez. ¿Cuál es el problema? Que cuando empezamos a hablar de soluciones y de remedios, unos empiezan a tomar antibióticos a la mínima, incluso sin consultar al médico. Otros te dicen que esto es lo peor que puedes hacer y que has de consumir remedios naturales y beber agua y ya está. En fin, una confusión. Por eso en este vídeo voy a explicarte qué son las infecciones urinarias, cuáles son las causas, los factores de riesgo, porque es importante conocerlos para saber cuáles son las posibles soluciones, tanto los tratamientos que se utilizan habitualmente como los remedios que son naturales, que pueden complementar o que pueden ayudar a prevenir, que es un aspecto muy importante. En primer lugar, la pregunta es ¿qué son las infecciones urinarias o qué es una infección urinaria? Lo podemos definir como una proliferación de microorganismos en las vías urinarias, que es lo que después dará lugar a síntomas, como molestias al orinar, orinar con más frecuencia y que luego comentaré. ¿Qué tipo de microorganismos? Normalmente son bacterias, aunque en algunos casos pueden ser virus, pueden ser hongos, si hay bajadas de defensas, y en algunos sitios puede ser incluso por parásitos. ¿Y dónde afecta esta proliferación de microorganismos? Hemos dicho que las vías urinarias, y esto puede ser desde la parte inicial, que es la uretra, la vejiga, hasta los uréteres y después también los riñones. Normalmente se centra la infección en la zona de la uretra o de la vejiga, pero a veces se puede complicar y llegar hasta los riñones, que después comento que es una posible complicación y dará síntomas adicionales. ¿Quién lo sufre esto con más frecuencia? Normalmente las mujeres, porque la uretra es más corta y es más fácil que entren gérmenes, a veces procedentes de la zona del intestino, y que entren la uretra en la vejiga y den estos síntomas y esta proliferación de bacterias, o a veces también puede ser en hombres que se podría confundir con la próstata, que la próstata es una glándula que está debajo de la vejiga en los hombres, que tiene forma de castaña y que rodea la uretra. Y a veces si se infecta o si se inflama puede constreñir esta vía urinaria, esta uretra y dar síntomas. Pero esto hice otro vídeo y no voy a profundizar aquí. Aquí nos centraremos en las infecciones de las vías urinarias que normalmente son en la parte inicial, que es la vejiga y la uretra. ¿Cuáles son los síntomas típicos de infección de orina? Lo normal es que hayan síntomas en la micción, es decir, suele ser un problema de ardor al orinar o incluso dolor al orinar, tener que orinar con mayor frecuencia de lo normal, incluso necesidad urgente de orinar, es decir, que estés en alguna situación y tengas que ir corriendo al baño porque si no parece que te vas a orinar encima. También una sensación de vaciado incompleto de la vejiga, es decir, que estés todo el día con sensación de que tienes ganas de orinar, vas a orinar, pero después sigues con esta misma sensación, como si no acabaras de vaciar la vejiga. También la orina suele cambiar de aspecto, será una orina más turbia, a veces puede ser rosada, puede ser amarronada o puede ser roja directamente porque hay restos de sangre. También el olor suele cambiar, ser un olor más fuerte, incluso maloliente. En otras ocasiones también se asocia con frecuencia a un problema de molestias o sensación de presión en la parte baja del abdomen, en la zona suprapúbica, que puede resultar también bastante molesto y que esté ahí durante todo el día. Y a veces también una sensación de malestar general o de febrícula, es decir, que aumente la temperatura un poco en el cuerpo y que al medirla esté más aumentada sin llegar a ser fiebre. En el caso de que esto se complique y la infección vaya hacia el riñón y haya una pielonefritis, aquí la temperatura aumentará y puedes tener fiebre alta, con escalofríos, con náuseas, incluso vómitos, incluso con dolor abdominal y una alteración mucho más importante del estado general. Después hay una situación particular que se ha de tener en cuenta, que es en las personas ancianas, personas mayores, porque conforme avanza la edad, los síntomas pueden ser atípicos, puede ser que una persona mayor empiece con alteraciones de la conducta, se queje de problemas urinarios y lo que tenga sea una infección de orina. Y en algunas ocasiones puede ser que no tenga ningún síntoma en absoluto. Y en estos casos la única forma de saberlo será con un análisis de orina y un cultivo. ¿Puede haber un aumento de secreciones como síntoma de una infección de orina? Puede ser, y esto nos hace pensar que es una infección de la uretra, es decir, una uretritis, la parte final de la vía urinaria.
Lo que pasa es que si hay un aumento de secreciones, sobre todo sin orinar, que hay un manchado y hay una secreción aumentada que no es normal, esto nos hará más bien pensar en una ETS, en una enfermedad de transmisión sexual, y habrá que investigar las circunstancias porque el enfoque será distinto. ¿Cuáles son las causas de infección del tracto urinario? Ya he dicho que lo más frecuente es que entren bacterias que se multipliquen y provocan esta infección. ¿Qué bacteria? Lo normal es que sea en el 80% de los casos la Escherichia coli, que es una bacteria que vive en el intestino y que desde el ano puede pasar hasta las vías urinarias. Normalmente esto es más frecuente en mujeres porque la uretra es más corta y está más cerca de la zona anal y se puede contaminar. También hay otras bacterias como la Klebsiella, Proteus y otras que no voy a comentar aquí. Y aparte de esto, en algunas ocasiones puede ser por hongos, como por ejemplo la cándida, o por virus. Pero esto sería más raro y suele ser porque hay unas bajadas de defensa en el organismo de la persona y predispone a tener infecciones diferentes a las bacterias, aunque también las bacterianas. ¿Cuál es el motivo o cómo se produce esta infección o cómo entran las bacterias? Normalmente por vía ascendente, es decir, entra dentro de la vía urinaria y por aquí llega desde la uretra a la vejiga y puede llegar en el peor de los casos hasta el riñón, y normalmente viene de la zona anal, es decir, bacterias intestinales, pero en otras ocasiones puede ser que llegue desde el torrente sanguíneo, desde la sangre. Pero esto es mucho más raro y será en situaciones graves. Por otra parte, también puede ser que la infección se produzca porque entren las bacterias por algún dispositivo médico, que normalmente serán sondas o catéteres que se introducen por la uretra. ¿Qué factores o circunstancias aumentan la probabilidad de que pueda haber una infección de orina? Es decir, que aumentan el riesgo, factores de riesgo. Algunos se pueden controlar y esto es interesante conocerlo porque nos permitirá prevenir, pero otros no los podemos controlar, pero también está bien saberlos porque sabremos que tenemos más posibilidades. En primer lugar, ser mujer, porque la uretra es más corta y también porque el ano está más cerca y es más fácil de que puedan llegar bacterias desde esta zona y suban por la uretra y la vejiga y den una infección. En segundo lugar, el embarazo, en primer lugar por los cambios hormonales que se producen, que predisponen a la proliferación bacteriana, pero en segundo lugar también porque conforme avanza el embarazo aumenta el tamaño del feto y hay presión en la vejiga, que esto también puede predisponer. Después en la menopausia, porque disminuyen los estrógenos, habrá más sequedad vaginal, podrá cambiar la flora o las bacterias que hay en la vagina y esto también aumenta el riesgo de infecciones urinarias. Hay factores que están relacionados con hábitos o con cuestiones de higiene. Por ejemplo, el hábito de retener la orina con frecuencia. Esto favorece que se puedan multiplicar las bacterias y predispone a que pueda haber una cistitis o una infección de vías urinarias. En segundo lugar, la higiene inadecuada, es decir, por ejemplo, el limpiarse desde atrás hacia adelante porque arrastra bacterias desde la zona del ano hacia adelante y pueden entrar dentro de la uretra en las vías urinarias. Y después también el utilizar duchas vaginales o jabones agresivos porque esto altera la flora bacteriana, las bacterias que son protectoras, y esto favorecerá el que se pueda colonizar las vías urinarias por bacterias que provoquen esta infección. La actividad sexual frecuente porque aumenta el riesgo de que entren bacterias por las vías urinarias. El no orinar después de las relaciones sexuales porque disminuyes la eliminación de bacterias antes de que se adhieran. Y después el uso de algunos anticonceptivos como espermicidas o el diafragma porque altera la flora bacteriana y esto también puede predisponer a que aparezcan infecciones urinarias. Después hay enfermedades y también factores médicos que influyen. Enfermedades, por ejemplo, la diabetes, porque los niveles elevados de azúcar en la sangre favorecen el sobrecrecimiento bacteriano y, entre otras cosas, estas infecciones de orina. También enfermedades que afectan al sistema inmunológico, como por ejemplo el lupus, el SIDA o el uso prolongado de corticoides, que bajarían las defensas y podría predisponer a hacer infecciones de este tipo. También anomalías congénitas o malformaciones que pueden ser de nacimiento, por ejemplo, reflujos vesicoureterales congénitos. Esto significa que por un defecto que hay, la orina pasa desde la vejiga hacia el uréter de forma constante o más o menos constante y esto predispone a hacer infecciones de orina ya que pueda haber complicaciones.
Y después también tenemos los cálculos renales, piedras en el riñón u obstrucciones por este motivo o por otros, que al retener la orina alguna parte puede producir una predisposición a infecciones de orina que se pueden complicar. Y también factores médicos como métodos de exploración o métodos de tratamiento en los que se introducen instrumental a través de la uretra, como por ejemplo catéteres o sondas, que esto también favorecería el que pueda entrar alguna bacteria y se infecte la vía urinaria. ¿Qué complicaciones pueden tener las infecciones de orina? Por una parte, las pielonefritis, que son infecciones en los riñones, es decir, que la infección puede ser que haya empezado en la vejiga y en la uretra, pero sube hacia arriba y llega al riñón. Esto dará lugar, como hemos comentado antes, a fiebre, a escalofríos, a malestar general con una afectación importante, a náuseas, incluso vómitos y a veces incluso dolor en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar. También puede haber de complicación en segundo lugar una sepsis, que es una infección de la sangre. Es que la bacteria pasa desde la vía urinaria a la sangre y esto es una complicación muy grave que podría acabar con la vida de la persona y normalmente hará falta tratamiento intravenoso. También tenemos las infecciones de orina recurrentes, que es una complicación que se da cuando la persona tiene 3 o más infecciones de orina al año. Normalmente pasa más en mujeres y está relacionado con factores de riesgo que hemos comentado antes. En cuarto lugar tenemos la insuficiencia renal crónica, es decir, un daño renal permanente porque las infecciones de repetición o que han sido graves acaban dañando el riñón, crean como un tejido cicatricial, como una cicatriz, y al final el riñón no funciona bien, no filtra bien y puede acabar dando problemas. También puede haber problemas en el embarazo. Puede haber partos prematuros o recién nacidos con bajo peso, o durante el embarazo la mujer puede tener presión arterial alta y preeclampsia. Por eso es importante controlar las infecciones de orina en el embarazo. Y otra complicación son las estenosis uretrales. Estenosis quiere decir estrechamiento de la uretra, es decir, de la parte final de la vía urinaria, y esto es más frecuente en hombres. Dará problemas para orinar, dará problemas de ardor al orinar, dificultades y puede dar infecciones de orina de repetición, es decir, repetidas una y otra vez. Y esto se da cuando hay infecciones en la uretra, en el hombre, en la parte final, que no se han tratado adecuadamente, o cuando hay prostatitis que no se han acabado de curar y con el paso del tiempo, si se repite, acaba dando estas estrecheces o estenosis. Una pregunta que a veces se hace es si la cistitis intersticial es una infección de orina o si es una complicación de la infección de orina. Y son cuestiones distintas. La cistitis intersticial tiene síntomas comunes con la infección de orina, en el sentido que hay molestias al orinar, con ardor, sensación de urgencia a la hora de orinar o tener durante todo el día ganas de orinar, pero no hay una infección, en el sentido de que si haces un cultivo bacteriano sale negativo y no hay infección propiamente dicha. Entonces, lo que se piensa es que es un proceso inflamatorio de origen desconocido o posiblemente de origen autoinmune. Es decir, son cuestiones distintas. Lo que sí que pasa es que algunos expertos consideran que las infecciones urinarias de repetición podrían acabar predisponiendo a la cistitis intersticial, aunque no sea una causa directa. Esto se debe a que si hay infecciones de repetición en la orina, puede ser que la pared de la vejiga se acabe dañando y esto predispone a una inflamación crónica y a que sea más fácil que esta pared interna de la vejiga reaccione a irritantes, o que si hay predisposición genética a hacer una cistitis intersticial, pues que ésta aparezca, pero no sería una causa directa. ¿Cómo sabes si tienes una infección de orina? Se sospecha por los síntomas que tienes, es decir, estas molestias al orinar, pero se tiene que confirmar con un análisis de orina y un cultivo de orina. En el análisis de orina se pueden ver restos de glóbulos blancos, de glóbulos rojos o incluso de bacterias, y en el cultivo de orina al cabo de unos días saldrá el resultado de la bacteria que está produciendo la infección y normalmente esto se hará con un antibiograma, es decir, que les han puesto unas plaquitas en las que se observa si hay crecimiento o no alrededor de estas y esto nos indicará si es sensible o no a determinados antibióticos y esto nos sirve para hacer el tratamiento, en este caso con antibióticos. Después otras pruebas que se pueden hacer según las circunstancias, es decir, si hay complicaciones o si hay
más problemas son las ecografías abdominales para estudiar los riñones y las vías urinarias, después tomografías, resonancias y también en algunos casos se hacen cistoscopias, que consiste en introducir una sonda, un tubo, un catéter a través de la uretra hasta la vejiga para ver cómo está por dentro y esto te permite valorar. ¿Cuál es el tratamiento de las infecciones urinarias? Si esta infección urinaria está confirmada porque se ha hecho una analítica de orina, un cultivo, el tratamiento es siempre con antibióticos, al que se pueden añadir otros medicamentos para calmar los síntomas y una serie de tratamientos complementarios que son de tipo natural que se pueden añadir para favorecer la mayor recuperación. El antibiótico que se utilice y las dosis y el tiempo dependerá de la gravedad de la situación, de los síntomas o del historial previo de infecciones que tenga la persona y sus antecedentes de enfermedades. Si es una cistitis o una infección leve, se suele utilizar la fosfomicina, que es el Monourol, la marca comercial que se utiliza más, pero también hay otras, y que se da una sola dosis y a veces te dicen que tomes otra dosis al día siguiente. También hay otro antibiótico que es la nitrofurantoína, que también se utiliza, y otro que son en realidad dos antibióticos combinados, que es el trimethoprim sulfamethoxazol, el Septrin, que es la marca comercial que se suele utilizar, pero todo esto dependerá de los protocolos que haya en la zona en la que vivas, lo que digan los servicios de microbiología, porque cuando van estudiando las infecciones repetidas y van haciendo los antibiogramas, pueden ver las resistencias que hay a unos antibióticos u a otros, y puede ser que en unas zonas haya predisposición a dar más un tipo de antibiótico u otro. Después, si tenemos una infección renal, una pielonefritis, es decir, que la situación es más grave, ya se suelen optar por cefalosporinas, que es un tipo de antibiótico, o fluoroquinolonas, como el ciprofloxacino o el levofloxacino, que son otro tipo de antibióticos. Incluso si la situación es grave, puede ser que se requiera hospitalización y antibióticos intravenosos. Por supuesto, aparte de estos tratamientos antibióticos, también se recomienda que la persona beba agua abundante, que después lo comento, porque esto ayuda a arrastrar las bacterias. Otros medicamentos que a veces se añaden son el paracetamol o el ibuprofeno para aliviar la sensación de ardor, de dolor o si tienes fiebre. También se utilizan a veces antiespasmódicos como el flavoxato o la ioscina, que sirven para reducir la sensación de urgencia urinaria. ¿Qué remedios naturales se pueden usar para complementar el tratamiento? Hay que dejar claro que no sustituyen el tratamiento con antibióticos. Lo que hacen es complementar este tratamiento ayudando a que se reduzcan los síntomas y a mejorar la recuperación. El primero es aumentar la hidratación, que lo hemos comentado antes, pero insisto, porque consiste en beber 2 o 3 litros de agua al día, el beber con frecuencia, para ayudar a arrastrar las bacterias que hay en la vía urinaria, en este caso por la infección, y además a evitar que se adhieran a las paredes de la vejiga. Se pueden usar infusiones con efectos diuréticos y antiinflamatorios. En primer lugar, la galluva o uva de oso, que tiene arbutina, que al metabolizarse tiene efectos antibacterianos en la orina. También el diente de león y la cola de caballo, porque tienen efectos diuréticos y ayudan a que se elimine las bacterias. Y también el perejil, porque también se ha utilizado como diurético natural. Todas ellas en forma de infusiones. La advertencia es que hay que procurar no consumirlas en grandes cantidades, sobre todo si tienes problemas renales o hepáticos. La D-manosa es un suplemento útil con evidencia científica que evita la adherencia de la bacteria Escherichia coli a las paredes de la vejiga y esto facilita su eliminación. También está en forma de polvo o de cápsulas y esto hace que sea fácil de usar tanto en prevención como en el tratamiento, y algunos estudios indican que tiene utilidad en infecciones urinarias de repetición. Los probióticos también han demostrado que son útiles para mejorar la recuperación en infecciones de orina y también para evitar las infecciones de orina de repetición. Sirven para restaurar la microbiota intestinal, es decir, las bacterias buenas, y se utilizan en forma de suplementos. Los puedes encontrar en el kefir o en el yogur, pero también hay suplementos en forma de cápsulas, tanto orales como vaginales. Aplicar calor local en la zona abdominal que molesta cuando tienes la infección de orina
ayuda a aliviar el dolor y también a desinflamar esta vejiga. Se utilizan bolsas térmicas 15-20 minutos al día, 3 veces al día, pero hay que ir con cuidado en no aplicarla directamente sobre la piel, siempre que haya una toalla o una tela entre medio de la bolsa térmica y la piel para evitar quemaduras o lesiones. Y si tienes una fiebre alta o una pielonefritis, no se recomienda utilizar. ¿Qué podemos hacer para prevenir las infecciones urinarias, sobre todo las que son de repetición? Lo que podemos hacer es prestar atención a todos aquellos factores o circunstancias que hemos comentado antes que aumentaban el riesgo de tener una infección urinaria, que son aspectos relacionados con el estilo de vida, la higiene, la alimentación e incluso podemos utilizar algún tipo de suplemento que tiene evidencia científica que sirve para prevenir. En cuanto a hábitos de higiene y de micción, lo que se recomienda es orinar con la frecuencia que necesites, no retener la orina para evitar que se aumente la probabilidad de que proliferen bacterias. En segundo lugar, el orinar después de las relaciones, porque esto ayuda a que se arrastren las posibles bacterias que puedan haber entrado. Y también se recomienda a veces el beber agua antes o después de la relación. En tercer lugar, el limpiarse adecuadamente cuando se va al baño, porque si no se hace de delante hacia atrás, corres el riesgo de arrastrar gérmenes desde la zona anal hacia la zona de entrada de la vía urinaria. También evitar las duchas vaginales porque alteran la flora bacteriana normal, que es protectora, y también evitar los productos íntimos que son irritantes, como algunos jabones, aerosoles o perfumes que pueden irritar la zona y predisponen a infecciones urinarias. En cuanto a la hidratación y la alimentación, se aplica lo mismo que hemos comentado con el tratamiento. Hidratación significa beber 2 o 3 litros de agua al día, durante el día, estar bien hidratados en este sentido, y esto ayuda a mantener bien las vías urinarias. Y en cuanto a alimentación, ir con cuidado con los alimentos que puedan ser irritantes, como por ejemplo el café, el alcohol, las bebidas carbonatadas, bebidas azucaradas, edulcorantes artificiales, incluso los cítricos, como la naranja, el limón, el pomelo, que pueden irritar a algunas personas a nivel de vejiga y empeorar los síntomas. Pero sí que se recomiendan los alimentos ricos en vitamina C, que alternativas a los cítricos tenemos el kiwi, las fresas, el pimiento rojo, la guayaba o también las colas de Bruselas, el brócoli. Incluso algunas personas podrían beneficiarse de suplementos de vitamina C, aunque hay que ir con cuidado en no excederse porque también puede irritar la vejiga en algunas personas. La idea es ir probando también para ver qué te sienta bien o que te sienta mal. Los probióticos también son útiles en la prevención, como el kéfir o el yogur, y también los suplementos con Lactobacillus rhamnosus o reuteri, que se comercializan en forma de cápsulas, tanto orales como vaginales, y contribuyen todos estos a que la flora vaginal e intestinal sea más saludable y disminuye el riesgo de infecciones urinarias. Esto es útil sobre todo en infecciones de orina recurrentes. También la D-manosa, que está en forma de suplementos, en cápsulas o en polvo que se disuelve en agua, que también hemos dicho antes que disminuye la adherencia de la Escherichia coli, que es la bacteria más frecuente, disminuye su adherencia a las paredes de la vejiga y disminuye la aparición de infecciones urinarias. Y también el arándano rojo en forma de extractos concentrados, porque tiene protoantocianidinas que también disminuyen la adherencia a las paredes de la vejiga de las bacterias. Lo que pasa es que muchas veces se pregunta si el arándano rojo es eficaz para el tratamiento, y en realidad para lo que es más eficaz es la prevención de las infecciones de orina de repetición que se dan en algunas personas. En cuanto a estilo de vida y enfermedades, en primer lugar, usar ropa interior que sea de algodón y prendas que no estén muy ajustadas, porque cuanto más ajustada esté la ropa y cuanto menos transpiración haya, habrá más humedad y esto predispone a tener problemas de infecciones bacterianas, infecciones de orina. También evitar el consumo excesivo de antibióticos, es decir, si consumes antibióticos, que sea cuando lo necesites y con supervisión médica, porque el consumo excesivo y sin control produce alteraciones en la flora bacteriana intestinal, vaginal y de otras partes del cuerpo, y esto predispone a infecciones por otras bacterias que son nocivas y en concreto en la orina, en las vías urinarias. Y después tener bien controladas enfermedades que hemos dicho que podían predisponer a tener infecciones de orina. La diabetes, tenerla bien controlada. Si tienes cálculos renales, ponerte
en tratamiento, o si tienes alguna enfermedad inmunológica, si tienes lupus, si tienes el SIDA o si tienes cualquier otra enfermedad de estas, lo que hay que hacer es tenerlas bien controladas, hacer los controles correspondientes para evitar una predisposición a tener infecciones como las urinarias o las que sean. ¿Qué tipo de arándanos son los más adecuados? Se utilizan los arándanos rojos porque llevan protoantocianidinas, que son las sustancias que nos interesan en el tema de infecciones urinarias. Los arándanos azules son interesantes, tienen antioxidantes, son muy saludables, pero no sirven para las infecciones urinarias. Después hay que tener en cuenta lo que he comentado antes de que son útiles para la prevención, pero no tanto como para el tratamiento. Y de hecho, en el tratamiento, junto a antibióticos, hay otros remedios naturales que se utilizan con mayor preferencia que el arándano rojo. Después, ¿qué tipos de arándano rojo? Pues hay en forma de suplementos que están concentrados en cápsulas, que llevan más protoantocianidinas y son más fáciles de usar y es más interesante. Después también hay concentrados de arándanos rojos que se diluyen en agua y también están bien. Y después hay jugos de arándano rojo, pero en este caso hay que ir con cuidado porque ha de ser 100% puro, sin azúcares añadidos y sin edulcorantes, que esto puedes encontrar en tiendas de medicina natural, pero hay que ir con cuidado porque algunos jugos de estos comerciales les meten azúcares y sustancias añadidas, edulcorantes y cuestiones de este tipo que hacen que pierdan propiedades y encima la concentración de protoantocianidinas es menor. ¿Qué alternativas hay al arándano rojo en los países en los que no está disponible? Podrías buscar suplementos de D-manosa o los jugos de granada o incluso el té de hibisco o el té de Jamaica. ¿Qué hacer si el antibiótico no funciona? En primer lugar, habrá que ver si hay una resistencia al antibiótico y para eso habrá que hacer un cultivo de orina, ver qué germen crece y ver el antibiograma, es decir, a qué antibióticos es sensible. En segundo lugar, puede ser que no sea una infección de orina, sino que sea una cistitis intersticial, una inflamación, una irritación de la vejiga y que no sea una infección de orina propiamente dicha. O también puede ser que sea una infección más grave y que haga falta tratamiento antibiótico pero intravenoso. Esto tendrás que ir al médico para que lo valore. ¿Beber mucha agua cura la infección de orina? No la cura. Hemos dicho antes que se utiliza tanto en el tratamiento como en la prevención porque ayuda, es un complemento muy importante, pero si ya tienes una infección no se va a curar porque bebas mucha agua y peor todavía si es una infección que ha subido a los riñones. ¿El vinagre de manzana sirve para las infecciones urinarias? Tiene propiedades antimicrobianas leves que actúan en el intestino, pero no en la vejiga. Es decir, es un mito, no sirve. La acidificación que pueda producir en la orina no está demostrado que pueda eliminar bacterias y además en algunas personas irrita la vejiga y empeora los síntomas. Es decir, que hay que ir con cuidado. ¿El bicarbonato de sodio sirve para las infecciones urinarias? Puede alcalinizar la orina y disminuir un poco la sensación de ardor o de molestias en la orina cuando hay una infección urinaria, pero no elimina las bacterias, no cura las infecciones urinarias y además si se consume en altas dosis podría ser peligroso para el riñón o porque puede producir alteraciones importantes en el pH de la sangre y tener consecuencias negativas. Y por supuesto aplicado directamente tampoco. ¿El ajo sirve para las infecciones urinarias? El ajo es muy útil y tiene alicina, que es un antioxidante potente, que tiene propiedades antimicrobianas, pero no en concentraciones suficientes como para eliminar bacterias en la vejiga o en las vías urinarias. Es decir, que no hay estudios que soporten o que apoyen la idea que sirva para infecciones urinarias. ¿Es mejor no tomar antibióticos para evitar las resistencias? La realidad es que tomar antibióticos de manera innecesaria es negativo porque aumentan las resistencias bacterianas y después cuando necesitamos un antibiótico de verdad hay problemas. En este sentido hay que ser prudentes. Si la infección urinaria ya está establecida, está demostrada, hay que tomar antibióticos porque tenemos que evitar las complicaciones que hemos dicho antes de pielonefritis, es decir, que llegue la infección al riñón, o incluso de sepsis, que es que pase a la sangre y es una complicación muy grave. Dicho esto, lo que hay que hacer es tomar el antibiótico correcto cuando sea necesario, con supervisión médica y no tomarlo por nuestra cuenta. Te dejo aquí el vídeo que habla sobre la prostatitis porque complementa lo que hemos comentado en este vídeo sobre infecciones urinarias y recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil por WhatsApp, Telegram o por redes sociales. Muchas gracias, un abrazo, cuídate
y nos vemos en el próximo vídeo.